Las legiones romanas habían sido una formidable máquina de guerra desde sus comienzos. Cómo un ejército novato de una ciudad sin importancia se había convertido en una fuerza capaz de conquistar el mundo es uno de los mejores relatos de la historia. En un comienzo, Roma fue una república democrática, su armada un ejército de civiles. Durante siglos era un deber para los terratenientes romanos prestar servicio militar a la ciudad eterna. La milicia civil era un verdadero ejército del Estado. Era un ejército que se había organizado basándose en la edad y la riqueza. Y lo que hemos aprendido al estudiar la historia antigua es que fue el primer ejército literalmente diseñado dentro del Estado como parte de su maquinaria. Aunque estos ciudadanos no eran luchadores profesionales, eran las tropas mejor entrenadas del mundo. Parecía que hubieran nacido con armas en sus manos. Nunca tomaron un descanso durante su entrenamiento. Sus maniobras daban la impresión de ser batallas sangrientas, y sus batallas sangrientas maniobras, la victoria llegaba con seguridad y certeza. Josefo. Durante los primeros siglos, los romanos afirmaban que sus operaciones militares eran más que todo una cuestión defensiva, que solo estaban protegiéndose de sus enemigos, reales o ficticios. No importaba que continuamente anexaran nuevos territorios, los romanos insistían que la expansión no era su meta principal. Roma ha sido acusada de seguir una política de agresión defensiva. Eso quiere decir que los romanos creían que sus enemigos acechaban las fronteras. Temiendo ser atacados, agredían por prevención a sus enemigos, los vencían y anexaban el territorio. Una vez hecho esto, lógicamente, en el extremo lejano de este nuevo territorio, aparecen nuevos enemigos en las fronteras, a los cuales hay que vencer. Y así sucesivamente estaban obligados a extender sus fronteras e imaginaban que se fraguaba una agresión contra su estado. Fue un imperio accidental. Sin embargo, los romanos terminaron realizando constantemente operaciones militares. Batalla tras batalla, los romanos salían victoriosos y la influencia de Roma crecía rápidamente. En el siglo V a.C., Roma era apenas una pequeña mancha en el mapa. Durante las 2 décadas siguientes, Roma conquistaría la mayor parte de Italia central. Además de las constantes batallas y entrenamientos, existían otros secretos que hacían que este ejército tuviera tanto éxito. El talento de la máquina romana no era la invención de nuevas armas o tácticas. Más bien, lo mismo que harían respecto al arte y la tecnología, los romanos se apoderaban de las innovaciones de otros brillantemente. No buscaban lo que hoy en día llamamos una bala de plata, un solo sistema de armas que garantice el éxito en la batalla. Lo que buscaban era enfrentar la batalla de una forma holística, no como un choque de tecnologías, sino como un enfrentamiento de liderazgo, voluntad, entrenamiento, disciplina, tecnología y política. Era un grupo de soldados que siempre se llevaban lo mejor y no les daba vergüenza robarse lo mejor de sus enemigos. De los griegos, los romanos tomaron la mayoría de sus armas y armaduras, como los tradicionales escudos redondos y las penetrantes y livianas espadas. De los galos, una jabalina larga llamada pilum, la cual podían arrojar a más de 30 metros, junto con escudos ovalados muy grandes y armaduras de cota de malla. De sus vecinos los etruscos, Roma copió la organización básica de su milicia, las legiones compuestas por 5.000 hombres. Los romanos sabían cómo sacar partido de toda ocasión. El ejército romano, con algunas excepciones, siempre estaba bien alimentado y gozaba de buena salud. En una época en que los ejércitos dependían del poder de los músculos, donde la fuerza física determinaba el dominio sobre el enemigo, estar saludable y descansado sería como utilizar hoy en día armamento sofisticado en contra de un enemigo que solo tiene armas de fuego. Era algo importante. Otro de los secretos del éxito de Roma era su extremada disciplina. Si algún soldado desertaba o escapaba de la batalla, la unidad entera debía enfrentar un castigo brutal.
1 de cada 10 hombres era golpeado, lapidado o flagelado hasta la muerte. Todos los soldados romanos sabían que desertar no era una opción. Era una política que marcaba la diferencia entre la victoria y la derrota. En los combates cara a cara del antiguo mundo, desertar era casi siempre la táctica equivocada. 2 hombres armados con espadas y escudos encontraban difícil herir seriamente o matar a su adversario, hasta que uno de ellos daba media vuelta y huía. Es más fácil apuñalar al enemigo por la espalda o en los costados. Es un hecho que las peores matanzas ocurren cuando un ejército entra en pánico, da media vuelta y huye. Gracias a su estricta disciplina, la poderosa legión romana nunca entraba en pánico. Para el año 260 a.C., Roma controlaba más de 70.000 kilómetros cuadrados, toda la península italiana al sur del río Po, y no se detendría allí. Para entonces la extensión de Roma sobre el mapa limitaba con un imperio más antiguo, Cartago. Este poderoso imperio controlaba la mayor parte del África del Norte, España, Sicilia y Cerdeña. Colonizada primero por los comerciantes libaneses, la ciudad de Cartago fue fundada en el año 814 a.C., antes que Roma fuera siquiera una colección de chozas de barro. Llamada la gran joya del Mediterráneo, Cartago no tenía rival en el mundo, y menos lo era Roma. Poco se conoce acerca de los cartagineses que no dejaron ningún testimonio escrito. Lo que se sabe se deriva de los descubrimientos arqueológicos y de las historias que contaban los griegos y los romanos. En una época, cientos de niños fueron sacrificados en un intento desesperado por atraer las lluvias en época de sequías o para expulsar a los enemigos en tiempos de guerra. Los romanos afirmaban que el sacrificio de los niños era la razón del odio hacia los cartagineses. Pero la verdad era que el imperio africano sencillamente se interponía en el ambicioso camino de Roma. Roma continuaba afirmando que su guerra era defensiva, pero es dudoso. Ni los mismos romanos lo creyeron una vez que sus ojos hambrientos se posaron en África. Año 265 a.C. La primera guerra púnica en contra de Cartago parecía desequilibrada. Cartago era muy poderosa en el mar. Los romanos nunca antes habían peleado una sola batalla naval. Para realizar una batalla naval, los romanos tenían que desarrollar una marina de guerra. Pronto tendrían la oportunidad. Esta se presentó cuando encontraron accidentalmente un barco cartaginés que había encallado en la costa italiana luego de haber sido abandonado por su tripulación durante una tormenta. Estudiaron detalladamente esta nave, la desbarataron, analizaron cómo había sido construida y fabricaron cientos de réplicas de la nave cartaginés. Así obtuvieron su flota. Aprendices en las tácticas navales, los romanos tendrían que descubrir la forma de lograr la ventaja. Pronto encontraron la respuesta. En lugar de bombardear al enemigo desde la distancia, los soldados romanos abordaban las naves de los enemigos utilizando una pasarela especial llamada el Corvus. En los combates cuerpo a cuerpo navales, las legiones romanas eran igual de mortales que en tierra. Les tomó 21 años de lucha, pero los romanos finalmente ganaron la primera guerra púnica en el año 241 a.C. Los romanos se apoderaron de las fértiles islas de Sicilia y Cerdeña y obligaron al rey de Cartago a firmar un tratado, en el cual le daban todo el tesoro del estado a Roma. Dicen que un joven fue testigo ese día de la humillación de su pueblo. El hijo de un general cartaginés observaba con rabia, jurando vengarse.
El niño se llamaba Aníbal. Dos décadas después que Cartago perdiera la Primera Guerra Púnica, Aníbal ya era un soldado, el líder de las milicias de su nación. Tenía 25 años y era un gran guerrero. Luego de conquistar España, le recordó a sus tropas la promesa de castigar a Roma. Año tras año han luchado a mi lado. Preparen sus corazones para avanzar. Solo nos detendremos cuando lleguemos a Roma. Pero atacar a Roma no sería fácil. Al no tener control sobre el Mediterráneo, Aníbal tenía que hacer el recorrido por tierra, cruzando los Alpes con 40.000 hombres y 37 elefantes. El otoño del año 218 a.C., los hombres y las bestias marcharon penosamente durante meses por un terreno cruel. Su tortuosa parada se extendía a lo largo de 25 kilómetros. Las tropas de Aníbal estaban conformadas por soldados profesionales, bien equipados y bien entrenados. Sin embargo, el largo viaje cobró muchas vidas. Cuando finalmente lograron atravesar las montañas, un tercio de los hombres de Aníbal habían muerto. La mayoría de los caballos y todos menos uno de los elefantes habían perecido. Sin embargo, los supervivientes continuaban avanzando. Aún antes de la primera batalla, los romanos veían en Aníbal una potente amenaza. Nunca antes se habían enfrentado unos adversarios tan feroces y temerarios. Cartago siempre había sido enemiga de Roma y ahora traían en sus filas un sinnúmero de españoles deseosos de luchar. Muy pronto estarían reclutando galos con su insaciable apetito de sangre. La guerra llegaría y se pelearía en Italia en defensa de las murallas de Roma. Tito Livio. El Senado romano convocó 6 legiones nuevas, más de 30.000 hombres. La Segunda Guerra Púnica comenzaba. Esta vez el factor decisivo no sería el potencial humano, sino la estrategia. La mayoría de los comandantes romanos eran políticos con muy poca experiencia militar. No representaban ninguna amenaza para un talento militar como el de Aníbal. Aníbal tenía un gran carisma. Quiero decir, tenía muchas cosas que lo hacían un gran líder. Sabía cómo motivar a las tropas, cómo hacer innovaciones en el campo de batalla, cómo sacar provecho de los instrumentos a su alcance. Pero además tenía inteligencia, la habilidad de descifrar al enemigo y encontrar la maniobra que haría que finalmente éste colapsara. Batalla tras batalla, Aníbal humilló a las legiones romanas. La derrota más devastadora fue la batalla de Canas. Con un número menor de contingentes, logra rodear a los romanos y los masacra. 50.000 romanos, más de la mitad de los soldados romanos fueron eliminados, en la mayor derrota que Roma jamás haya sufrido. Finalmente Roma había entendido lo que realmente Aníbal representaba, una verdadera amenaza para su supervivencia. Durante 15 años, la guerra contra Aníbal continuó, y grandes extensiones del sur de Italia cayeron en su poder. Aníbal nunca perdió una sola batalla, y muchos se preguntaban cuánto tardaría en atacar la ciudad de Roma. Se esperaba que atacara la ciudad, pero Roma estaba fortificada. Aníbal no tenía una artillería de campo adecuada. Sin importar cuántos ejércitos aliados o romanos él hubiera vencido, los romanos siempre conseguían reunir nuevos ejércitos para la batalla. Finalmente, Aníbal falló en su intento de tomarse la ciudad. Sin embargo, la suerte no se volteó en contra de Aníbal hasta que el Senado convocó un líder militar de la misma talla del legendario cartaginés. Publio Cornelio Escipión tenía la malicia y el carisma para vencer al llamado hostigador de Roma. Hijo de un general y superviviente de la batalla de Canas, el joven Escipión estudió detenidamente las tácticas de Aníbal. Luego, en el año 204 a.C., en lugar de enfrentar a Aníbal en Italia, Escipión ideó un plan brillante.
Una trampa. Navegó hasta África e invadió el imperio de Cartago. Cartago fue obligada a responder, haciendo que Aníbal regresara de sus 17 años de asedio a Italia. Había llegado el momento de la verdad. Escipión y Aníbal llevarían a cabo una sola batalla para decidir la Segunda Guerra Púnica, la batalla de Zama. Los dos ejércitos se concentraron en el valle de lo que ahora se conoce como Túnez Central. A las afueras de la antigua ciudad de Zama, Escipión enfrentó a su archirrival Aníbal. Se cree que los dos hombres se encontraron cara a cara justo antes de la última batalla en un intento por hacer la paz. Escipión rechazó a Aníbal diciéndole: prepárate para la guerra, ya que evidentemente has hallado la paz intolerable. Ambos lados estaban bien equipados con 34.000 hombres, pero tenían diferencias cruciales. Aníbal había reabastecido con 80 de sus temidos elefantes, pero Escipión había entrenado sus tropas en nuevas tácticas para controlar a las poderosas bestias. Las tropas romanas formarían largos corredores para desviar a los elefantes lejos de las filas frontales donde hacían mayor daño. Escipión también contaba con el apoyo de miles de caballeros nómadas que habían desertado de las filas de Aníbal. Considerada la mejor caballería del mundo, estos jinetes se alinearon en los flancos de Escipión. Finalmente, Escipión venció completamente a Aníbal en Zama. Cartago estaba perdida. Cartago fue obligada a entregarlo todo, menos 10 de sus naves de guerra. Todos sus elefantes y un tesoro tan grande que le llevaría 20 años pagarlo. El una vez grandioso imperio estaba ahora empobrecido y privado de su poder. Aníbal escapó de la batalla de Zama. Durante un tiempo trató de revivir su causa en Cartago, pero finalmente se exiló en Grecia. Y aunque el viejo guerrero ya no era una amenaza, Roma aún lo perseguía, determinada a capturar al famoso hostigador. Al final, Aníbal no les dio el placer. Liberemos al pueblo romano de su larga angustia, ya que se les ha vuelto tedioso esperar la muerte de un anciano. No es una gran victoria derrotar a un hombre desarmado y traicionado. Con estas palabras, Aníbal colocó veneno en sus labios y vació la copa. Ni siquiera el suicidio de Aníbal representaba una victoria. Después de tantos años de guerra, Roma aún veía en Cartago un enemigo y no podía aceptar su supervivencia de ninguna forma. En el año 146 a.C., Roma destruyó el imperio africano de una vez por todas, dando fin a las guerras púnicas y masacrando a más de 500.000 de personas. La perla del Mediterráneo quedó convertida en polvo. Cartago dejó de existir. Ahora Roma controlaba todo el Mediterráneo, junto con algunas partes de España, el sur de Gales y la península italiana. Al mismo tiempo, el poder de Roma se extendía hacia el este. El ejército romano dominaba más de 400.000 kilómetros cuadrados. En 3 siglos, una pequeña y apartada ciudad se había convertido en el poder dominante del mundo. Solo en los últimos 50 años había triplicado su dominio. Su ejército era la fuerza militar más poderosa que el mundo hubiera jamás conocido. Ningún poder en la tierra podía verdaderamente amenazarla, y todas las naciones cercanas tenían razón de temerle. Pero el éxito no detendría su colapso.
Un siglo después que comenzaran las guerras contra Cartago, Roma quedó desgastada, tanto financieramente como emocionalmente. Los romanos, fatigados por las guerras, habían perdido cientos de miles de hijos en batallas sangrientas en tierras lejanas. Los soldados que sobrevivían habían estado luchando tanto tiempo por fuera que a duras penas recordaban su tierra natal. Una cosa quedó clara: un ejército no profesional ya no era adecuado para un imperio del tamaño de Roma. La responsabilidad de profesionalizar el ejército romano quedaría en manos de un general y político llamado Cayo Mario. Mario vio la necesidad de cambiar la estructura del ejército romano. Ser soldado sería una carrera, no sencillamente otra ocupación de los ciudadanos. Mario reclutó hasta los más pobres romanos en legiones y les otorgó armamento igual, convirtiéndolos en los soldados mejor equipados del antiguo mundo. Además de sus armas, un soldado podía cargar hasta 40 kilos en su espalda, lo cual le hizo ganar a las tropas de esa época el sobrenombre de las mulas de Mario. Los primeros soldados profesionales de Roma eran aún más capaces y más disciplinados que los ejércitos anteriores. Pero el cambio más grande fue que este nuevo guerrero tenía una relación especial con su comandante. Cuando se volvían veteranos, Mario se encargaba personalmente que recibieran un pedazo de tierra, a menudo parte de un territorio recientemente conquistado. Al final, esto era una recompensa muy generosa para un soldado que no tenía ninguna tierra donde llegar. De hecho, era algo revolucionario. La lealtad del soldado era para con su general, que lo reclutaba y cuidaba de él cuando se volvía viejo, y no para con el Estado. Por primera vez, el soldado se unía al general, no por obediencia, sino por los beneficios de su retiro. Luego, con el tiempo, el ejército comenzó a dominar al Estado en lugar del Estado dominar al ejército. Y ese fue el terrible legado de Mario. Poderosos generales controlaban ahora sus propios ejércitos. Muy pronto los usarían como creían conveniente, hasta en contra de la misma Roma. En el siglo I a.C., un poderoso general llamado Lucio Cornelio Sula sería el primero en recompensar la lealtad de sus hombres. Y Sula fue famoso por cautivar a sus soldados. Fue Sula más que nadie quien dio el ejemplo. Para seducir y ganarse a los soldados de los otros generales, le daba a sus propias tropas muchas fiestas y gastaba dinero en complacerlos. De esta manera estaba al mismo tiempo fomentando la traición y el libertinaje. Plutarco. En el año 89 a.C., cuando el Senado le ordenó a Sula dar el control de su ejército al Senado, se rehusó y sus tropas permanecieron leales a él. Armado con 6 legiones rebeldes, más de 30.000 hombres, Sula hizo una cosa sorprendente: avanzó hacia la ciudad de Roma. Una vez controlada la ciudad, los soldados de Sula se entregaron a un comportamiento violento. Cientos de enemigos políticos de Sula fueron capturados y ejecutados, y él fue el primero de varios generales en utilizar las fuerzas militares para su beneficio. Sula posicionó a sus defensores en el poder y rápidamente dejó a la ciudad en paz. Pero nada en Roma volvería a ser lo mismo. Un general romano había utilizado sus tropas para afianzar su poder político. Era la primera vez, pero no sería de ninguna forma la última. Pronto, otro ejército romano marcharía en contra de Roma, dirigido por un gran líder político y general. Un hombre llamado Julio César. Era un hombre de mediana estatura, de piel suave, que sufría de dolores de cabeza y ataques epilépticos. Muy particular en su apariencia personal y su vestir, bien afeitado y muy sensible a causa de su calvicie prematura. Plutarco.
Inteligente y apasionado, el futuro dictador vio claramente su trayectoria hacia el poder. Solo una victoria en el campo de batalla le permitiría a un político ser tomado en serio como líder de Roma. A sus 40 años, César necesitaba ganar una guerra, y la alternativa obvia era llevar a cabo una en su propio territorio llamado Galia. El Senado había nombrado a César gobernador de 3 provincias, Iliria y la Galia cisalpina y transalpina, las únicas partes de Galia que Roma controlaba. César anhelaba el resto. Los galos habían sido los pobladores más poderosos y exitosos del norte de la Europa central. En la época de César dominaban la Francia moderna, Inglaterra e Irlanda. Los romanos los consideraban bárbaros, pero la cultura gálica era realmente avanzada. Sin embargo, los galos eran famosos por su avidez de sangre en la batalla. Sobresalían por su psicología de guerra. Utilizaban pintura en el cuerpo y se untaban la cabeza de tierra y barro, aterrorizando a los metódicos romanos. 5 millones de galos se interponían entre César y la gloria que tanto anhelaba. Si podía anexar las tierras de la Francia moderna al territorio, incrementaría enormemente su reputación y su poder. En el año 58 a.C., con la excusa de detener la entrada de las tropas galas al territorio romano, César trasladó sus legiones a Galia. Y durante la siguiente década, el valiente general se dio a la tarea de hacer lo que deseaba: conquistar. Tribu tras tribu, batalla tras batalla, César derrotó a los galos una y otra vez. Según el propio recuento de César, fue una masacre. La campaña de Julio César en Galia es muy conocida y la gente la ve como un ejemplo del imperialismo romano. Lo que olvidamos es que César se sentía orgulloso del hecho de haber eliminado a más de 1 millón de galos. Eso es genocidio. Aunque es considerado como uno de los generales más importantes de la historia, César no era un genio táctico. En cambio, tenía una fortaleza formidable y la capacidad de inspirar a otros. César se ganó la devoción de sus soldados marchando al lado de ellos, comiendo la misma comida y durmiendo en el suelo igual que ellos. Durante estas campañas construyó una máquina militar como jamás se había conocido en la historia romana. Formó un ejército con tropas fanáticamente leales a él, particularmente la legión de infantería que luchaba a su lado. En Francia, hoy se llama Ailly-sur-Rhin. En el año 52 a.C. se la conocía como Alesia, el campo de batalla decisivo para la campaña de César. Los galos estaban comandados por un legendario jefe guerrero llamado Vercingetorix. Para Julio César, este era el momento de la verdad. Rodea Alesia, pero es tomado por sorpresa cuando los refuerzos galos atacan por atrás. Ahora César debe luchar contra 2 ejércitos. Básicamente conducía una batalla por ambos flancos. ¿Qué otro soldado de la antigüedad hubiera podido hacer eso? ¿O qué soldado de hoy habría tenido ese grado de confianza en sus hombres y en su propia habilidad para conducir una batalla en 2 direcciones?